Buenas tardes, queridas, queridos, querides de toda esta gran patria nuestra, de esta América Latina. Hoy muy contento en este encuentro desde Ciudad de México hasta Sucre, en Bolivia. Sucre, la ciudad blanca, con una amiga muy querida, con una compañera también muy admirada y querida, la querida Mercedes Cerda Cáceres. ¿Cómo estás, Peti? Exactamente. Hola, buenas tardes a todas las personas que se integran a esta conversación y a ti, Mario, que con tanto gusto estoy viendo de algún tiempo. Ujú, Sí, estamos felices aquí de compartir contigo, de compartir esta conversación tan bonita. ujú. Evidentemente me llamo Mercedes, pero todos me dicen Petty y cuando dicen Mercedes a veces no sé con quién están hablando, pero sí, soy la Petty de Bolivia, Ajá. de Pampajasi, más mi recorrido vital como Mm, psicóloga, no, como ser humano, ujú, desde desde la característica profesional de psicóloga, digamos, ¿no? Ha ujú. sido sobre todo ahí donde mencioné, en Pampajasi, que ya se ha hablado antes, yo sé a quién has hablado antes Ajá. con alguien de Pampajasi. Es, Exacto. sí, yo apenas empecé a ejercer la carrera. Conocía, bueno, ya conocía a Javier Mendoza, mi compañero, Ah, mi, ajá. mi cómplice, mi amante, mi cómplice, mi amigo, Tu amor. mi amor, Y un queridísimo Javier, uno de los psicólogos comunitarios más importantes, no solo de Bolivia, sino de toda esta América, muy prolífico él, y que está en las vidas de todos y por ahí va a ir saliendo en la conversa, por supuesto. por supuesto, porque esa cuestión que estoy empezando a contar sobre mi trabajo es fundamentalmente hecha a dúo, ¿no? Él era mi Ujú, profesor en la universidad y cuando terminé la carrera fui a hacer mi práctica institucional en la institución donde él trabajaba. Y ahí nos ujú. enamoramos, ¿no? Cuando era mi profesor. Valga la aclaración que yo no sé por qué, pero Javier siempre la hacía. A mí no, a mí realmente no me importa Claro. mucho, pero parece que él como profesor, para él era importante que nos Ajá. hubiésemos enamorado después. Y bueno, trabajando en esa institución, que era una institución que atendía un servicio de rehabilitación escolar, niños con problemas de aprendizaje en la ladera este de la ciudad de La Paz, que es entonces era una ladera donde vivía gente de escasos recursos. Ujú, Y en la parte más lejana, en la cumbre de un cerro que es de la ladera este de La Paz, está Pampajasi, una zona en la que hemos ido para hacer para practicar la psicología ujú, que nosotros queríamos, que era una psicología que empezamos a pensarla desde la universidad, él como profesor y yo como estudiante. ujú, Hicimos un movimiento en la universidad, un movimiento medio loco. Así yo era dirigente estudiantil, él era docente, y entre docentes y estudiantes hicimos un reclamo al mundo académico, ujú, a la psicología. Era la única carrera de psicología que había entonces, ujú, pero era un reclamo para aterrizar nuestra psicología en nuestro país con nuestra gente, ¿no? Y decíamos, teníamos una consigna que era la psicología al servicio de su pueblo. Y ujú, entonces, cuando nos enamoramos y además hubo un golpe de estado entre medio, que en vez de exiliarnos,
decidimos insiliarnos y nos fuimos a vivir a Pampajasi, que era un barrio entonces, era una zona bastante alejada, se tardaba mucho en llegar, no había transporte. Cuando tú la conociste ya era bastante más urbana y ahora Ujú. ya ni que se diga. Ha Pero crecido entonces ya ha mucho. crecido, han aumentado las edificaciones de ladrillo. En Mm, cambio, entonces era prácticamente como un área rural, había mm, animales, las casas no tenían más que un piso y eran de adobes, muy pocas casas, poca gente, pero los que habitaban ese lugar eran migrantes aymaras que habían llegado ujú, del área rural a vivir a la ciudad de La Paz, a esa parte de La Paz. Y en la zona, cuando tú caminabas, se oía solamente el idioma aymara. Todos mm, hablaban en aymara, incluso las radios, porque sintonizaban radios que ujú, eran en aymara. Así que era lindo, era como haberse trasladado a otro mundo y decíamos, ¿cómo puede ser que estando tan cerca, en realidad, del centro de La Paz, esté tan lejos en cultura, en idioma, en manera de pensar, en forma de ver el mundo? Y ahí empezó nuestra aventura, que nosotros pensamos que un par de añitos, que pase la dictadura, que hagamos este nuestro ejercicio de psicología boliviana aterrizada ujú, en la gente. Y bueno, nos gustó, era hermoso, era desafiante y nos quedamos 40 años. Entonces, en 40 años que fueron los más lindos de nuestras vidas. Bueno, 40 son hartos para ser los más lindos, pero sí. Y ahí desarrollamos pues esto que después nos dimos cuenta se llamaba psicología comunitaria, pero cuando fuimos, que eran los principios de los años 80, mm, entonces empezamos a hacer lo que teníamos que hacer, lo que creíamos que era ujú, nuestra obligación hacer, y empezamos a aprender, porque en la comunidad sobre todo se aprende. Lo que uno puede dar, apoya, sirves, evidentemente, si te entregas ujú, a lo que la gente quiere, a lo que si empiezas a acompañar el destino que quiere la gente, dándole el apoyo, en este caso, por ser universitarios y por ser profesionales mestizos, no indígenas de origen, era para ellos importante porque se sentían seguros y abría puertas y entonces hicimos una alianza interesantísima mm, que después, pues yo me fui, eh, ya empecé eso sin haber terminado mi tesis de pregrado. Y por supuesto que lo último que me interesaba ir a hacer tesis, porque ujú, no podía estar escribiendo mientras por la ventana veía que estaban pasando cosas más interesantes, entonces tardé mucho. Pero cuando la hice, que fue después de 10 años por lo menos, quizá más, descubrí que eso que estaba, Javier siempre contaba que un día yo salí del escritorio y le dije, Javier, sabes que esto que estamos haciendo tiene nombre? Él me preguntó, ¿qué se llama? Y le dije psicología comunitaria, porque yo había descubierto para hacer mi tesis, mm, había descubierto que otros psicólogos en Latinoamérica, movidos por la misma inquietud, estaban haciendo esto que era la psicología, que es la única psicología que ha nacido realmente de nuestros pueblos y ujú, que tiene que ser pues comunitaria porque nuestros pueblos son originalmente comunitarios y todavía a pesar de la dominación cultural, de la cultura occidental y del capitalismo y del individualismo, siguen siendo bastante comunitarias nuestros pueblos, ¿no? A pesar ujú, de todo, hasta los empresarios se asocian para hacer ujú. como algo. Sí, es que ahí Ah, desde nutrirse desde las comunidades, pero además en esa riqueza de esa cultura mayor que son también los aymaras, ir mm, aprendiendo, ¿no? Los vínculos, las intersubjetividades, las maneras de organizarse, la reciprocidad.
¿no? Oh, sí. Fue un nutrirse, un graduarse Mm, de una profesión, pero de mm. graduarse también de la vida, ¿no? Y Sobre de esas todo, culturas mayores. sobre todo, porque Javier, mi compañero, falleció hace 2 años, ya, Ujú, tan rápido. Y bueno, siempre él decíamos que era tanto lo que habíamos aprendido, no como aprendizaje intelectual teórico, porque, bueno, a partir de nuestra experiencia ujú, desarrollamos ideas que algunos pueden decir que hemos hecho teoría. No importa que se llame, no importa que ujú, sea. En realidad, lo que ujú, importa es lo que aprendimos, pero no es lo más importante lo que aprendimos, te digo, como, como conocimiento. Lo más ujú, importante es lo que aprendimos como vivencia y que fue siempre fue fundamental para nuestras vidas, ¿no? Para la manera en cómo hemos enfocado nuestra existencia como seres ujú, humanos, ¿no? Entonces siempre decíamos que habíamos tenido el privilegio mayor de conocer estas comunidades, el mundo ujú, aymara, la cultura aymara, la gente aymara, con todo lo que tiene de malo y de bueno, sobre todo de ujú, bueno desde nuestro punto de vista. Pero por supuesto, seres humanos son y seres humanos han hecho cultura y seres humanos se han equivocado ujú, exactamente como todos, pero es increíble la forma ujú, de ver el mundo, de aprender, de catalogar la realidad, de entender la realidad que nos han permitido ver que es increíblemente eh, útil, bueno, necesario para nuestras vidas, ¿no? Y que sí. después uno va diciendo cositas, va haciendo cositas y hasta parece que el otro día estaba hablando con unos alumnos de psicología y me decían que las cosas que yo decía no eran solamente conocimientos psicológicos, políticos, culturales, sino filosóficos y espirituales. Ujú, Que eso me gustó, pero sí. porque termina uno entendiendo el mundo de otra manera. Esto de trayendo una formación, ¿no? Tanto tú como Javier. Javier ya venía con un bagaje más Oh, sí, amplio, sí, porque sí. nuestro Javier era tantito más grande que Tantito. nosotros, Sí, tantito más sí, grande sí. que Sí, nosotros, sí. ¿no? Sí, sí. Claro que sí. ¿Te acuerdas? Así como, bueno, vamos a chismear. Me Sí, a acuerdo una de chismear. las veces de ahí en Pampajasi que salíamos los tres a caminar por Pampajasi y Ah, conversábamos y choteábamos y hacíamos bromas. Esto ah. porque también el tema de la alegría, ¿no? Mm, mm, Es parte de, porque a veces se mm. entiende que las comunidades son síntomas, dolencias, patologías, solamente carencias, ¿no? Pero como tú bien señalabas, es esta múltiple forma de constituirse humanamente, de ser. Las comunidades son también, ante todo, potencia, recursos, capacidades y alegría, ¿no? Sobre todo. Me Y sobre parece todo los que bolivianos, sí. que les gusta, mira, nos gusta la música, el baile. Bailar y bailar de cualquier manera. Los Mm, cronistas, cuando llegaron a esta parte del mundo, me imagino que cuando llegaron a toda Villa Yala. mm, Los, mm, los, en este momento, exactamente, me han hecho una videollamada. Yo estoy mm, ahora en Sucre, en La Paz, a orillas del Titicaca. Están en una comunidad que se llama, los compañeros, ¿no? Están en una comunidad que se llama Huacuyo, y en Huacuyo están inaugurando unas carpas solares que han hecho las personas mayores de esa mm. comunidad. Y por supuesto, están bailando, están celebrando, están cantando Chayando. y como chayando y como decían los cronistas,
esta gente es rara porque baila, toca música y baila cuando nacen, cuando festejan, cuando mueren, cuando están tristes, cuando están alegres y todo el tiempo. Y Todo es el verdad. tiempo. Mm, ¿No? Y te- eso te me- enriquece el alma, enriquece el vínculo, pero construye tradición, construye cultura amplia con mayúscula. Y esto de que tanto tú como Javier se instalan, ¿no? En mm, Pampajasi, traen un bagaje, pero ahí se nutren plenamente de esto de ser psicólogo y psicólogos comunitarios, sí, ¿no? Y desde la práctica van construyendo conocimiento y praxis, ¿no? exacto. Es esta Mm, rica, ¿no? Confluencia desde la práctica, construir sí, saberes y conocimiento desde las sí, raíces culturales, en exacto. este caso de los aymaras. Exactamente, no, no es aplicar teoría, Ujú, absolutamente todo lo contrario. Es ujú, aprender de la manera como vive la gente, cómo siente, cómo entiende el mundo y de ahí sacar lo que puede denominarse metodologías o lo que quieras, pero hacerlo con la gente, ¿no? Eso ha sido increíblemente maravilloso. Podríamos estar años hablando de todo lo que aprendimos, pero ujú, sobre todo, a mí me parece que lo más importante es que en comunidad, que es en grupo, pero no solamente agrupados, sino sintiéndote parte de una unidad. Es ujú, como cuando bailábamos cantus, porque una cosa que pasó es que en Pampajasi hay la fiesta de Pampajasi, ¿no? Y ahí ujú, se baila y se entra en un desfile que se llama entrada. Y entonces ujú, entrábamos bailando, y una vez que entramos bailando cantus, que es una música andina muy poderosa, porque con unos zampoños así, y con unos bombos boom, boom, así se agarra de la mano la pareja y van haciendo movimientos, ¿no? Y todos igual en ese éxtasis en el que uno entra después de bailar tanto y además aculicando coca y en esa emoción del baile y todo, sientes que eres como un gusano que un solo ser vivo y ahí ujú, sientes que comunidad es sentirse un solo ser con los otros, ¿no? Y ujú, ese ese sentido de pertenencia de la comunidad no está en todos los grupos, no está en todas las asociaciones y en todo, sino está en lo que es una comunidad que puede ser las comunidades rurales, son así, ¿no? ujú, Pero también en el área urbana nosotros logramos con ellos hacer esta comunidad Aymaras Urbanos de Pampajasi, que es CAUP, que es una comunidad donde todos, como decía Ángela, cuando vinimos a vivir a Sucre, porque Javier se enfermó y debido a su enfermedad ya no podía vivir en la altura de La Paz, vinimos a Sucre hace 4 años. Entonces, cuando estábamos saliendo de Pampajasi, Ángel, uno de los compañeros que te acuerdas de él, le dijo, Javier Petty, no se preocupen, no, esto nunca va a desaparecer porque ya estamos amarrados, no nos podemos desamarrar, porque ujú, es así, es como trenzado, ¿no? ujú. Tu destino está Sí. trenzado, no son unidades, individuos juntos que están Ujú, haciendo algo, se logra formar un ser ujú, comunitario, ¿no? Y yo creo que eso es importante, Javier decía que eso es lo importante, me decía siempre a mí, tienes que decir eso, porque yo sostengo que la humanidad, como humanidad, no va a sobrevivir si no reaprende a vivir en comunidad, ujú, porque el individualismo, la competencia, eso que te aleja, porque finalmente, aunque tengas familia y estés y los quieras mucho y quieras mucho a tu empresa, a tus amigos y todo eso,
no sientes que eres una unidad porque siempre estás tú ujú, como principal. Yo ujú, es el sujeto fundamental del ujú, cosmos, ¿no? En cambio, en esto es el nosotros. En Aymara hay un nosotros, hay un yo, tú, él, todo, nosotros, ujú. pero hay un yo plural, que no es igual al nosotros, Ah, porque el nosotros también tiene un plural, pero hay un yo plural, ujú, porque es el individuo ujú. plural. Ujú. Oye, y hay otra característica que nos cuesta desde esta occidentalización, que es lo que ha significado también la colonización, lo que ha significado esta contemporaneidad y que se acentúa mucho más con el neoliberalismo, es Mm, entender estas dimensiones de las culturas originarias nuestras tan ricas. Una de las que a mí me costaba mucho entender y todavía me cuesta una pequeña síntesis, porque sé que son conceptos filosóficos muy, muy profundos. La relación, creo que fue en un Wilcacuti, estoy diciéndolo bien, Bien, el eh, cacote. que estábamos mirando, ¿no? El camino hecho, pero el camino no está en la memoria, ¿no? Lo que habíamos transitado no estaba atrás, estaba adelante, ¿no? Claro que sí. Es una si nos pudieras hacer una pequeña, Claro, mira que soy es, fresco, una pequeña síntesis de algo que es tan, un patrimonio filosófico de nuestra América. bueno, sí, porque además no es el único pueblo que tiene esa visión de la realidad. Y es Mm, que en Aymara, en el idioma Aymara, no existe en realidad. Cuando llegaron no existía el tiempo y no existe mm, el concepto de tiempo. Lo que pasa es que como se impuso la cultura occidental, tuvieron que encontrar tiempo, ¿no? En Aymara tiempo se dice tiempo, porque es tiempo, es la mm, palabra castellana, pero no existe. Y Pacha, la Pacha de Pachamama, es tierra, decimos que es la madre tierra, la madre planeta, pero en realidad es tiempo y espacio juntos en una mm. unidad. Pacha, el concepto Pacha es tiempo y espacio. Entonces, en Aymara, si ubicamos el tiempo de manera espacial, para la cultura occidental el tiempo es lineal. Ujú, Empieza y va marchando hacia el futuro, ¿no? Y lo que va quedando es el pasado. El Aymara no es lineal, es helicoidal, porque es circular, pero no vuelve al mismo punto, pero sí vuelve al mismo punto, pero un poquito diferente, y es así. mm, Y en ese tiempo, el futuro, si lo ubicamos espacialmente, el futuro está atrás y el ujú, pasado está adelante. Entonces, ujú, hay investigaciones que se han hecho de eso. Yo conozco una del norte de Chile que han hecho unos antropólogos donde preguntan a los aymaras monolingües dónde está el futuro, dónde está el pasado. Y cuando están hablando ellos, dicen ayer y señalan al frente, ¿no? Y dice, mañana, ujú. cuando se refieren a mañana es atrás, ¿no? Y eso Ajá, es muy, muy, muy obvio porque el pasado es lo que vemos ujú, y el futuro es lo que está atrás porque no lo vemos. Y en sí, realidad no es que no solo no lo vemos, sino que no existe, porque en ujú, realidad no existe. El ujú, pasado existió. Ya no ujú, existe en este momento, pero existió. Puedes ujú, referirte a él, pero el futuro no existe. Entonces, el futuro en Aymara, bueno, ahora es chistoso porque ves en las gramáticas del Aymara y aparece un tiempo futuro, pero no es un tiempo, ujú, es un modo gramatical que lo que implica es intención. Entonces, ujú, no es en Aymara no puedes decir mañana iré a tu casa. No se puede, no ujú, existe, no se puede. Pero sí, traducido al castellano, los aymaras nunca dicen iré, dicen voy a ir. Lo dicen ujú, voy a ir suaviza un poco el iré.
El iré es Ujú. definitivo, pero el voy a ir es Categórico. categórico, ¿no? Como si existiera el mañana. Ujú, Entonces, ujú, mañana voy a ir a tu casa, tengo la intención de ir a tu casa. ujú. Llegaré, no Claro. llegaré, eso no se sabe porque no existe. Y cuando Ah, estás, te das cuenta y haces, Javier escribió un libro que ha sí. sido el más interesante, él dice que es la obra de su vida, que es El espejo Aymara, Ujú, el libro más interesante y es un libro bueno, es un libro bien interesante de psicolingüística, en sí. realidad. Y lo que muestra es como, como se llama el espejo Aymara, porque el Aymara es como un espejo, donde Ujú, miras te miras, miras tu propia cultura, tu propio idioma, y al mirarlo, estás mirando la imagen del Aymara, contrastas, y entonces te cuestionas la universalidad de cosas tan fundamentales como el tiempo, sí. ¿no? Porque el tiempo Tengo, pareciera que es universal. claro, tengo ese ejemplar de El espejo Aymara Ah, con los cariños, puño y de letra Javier. de nuestro Javier. Oye, Pampajasi, se instalan, viven 40 años, trabajan, viven, respiran, comen, fluyen, son comunidad, ¿no? La Ujú, comunidad los recibe y ustedes los reciben y ujú. hacen nosotros plural, que Sí. es otra forma, otro universo, ¿no? Y ahí el CAUP conforman la comunidad de aymaras urbanos de Pampajasi, en donde está la guardería y en donde está la casa de las agüichas. Y hay Mm, también toda una línea de trabajo ya más para el lado del lago Titicaca, también que ujú, hacían ujú, tejidos y tal, ¿no? ujú, ujú. Esas eran como las dimensiones en las cuales ustedes, tú, Javier, y los compañeros de ahí de Pampajasi hacían comunidad, Sí, ¿no? Codo a exactamente. codo. Ujú. Es una construcción hermosa que estoy en la intención, porque ahora tenemos, bueno, tenemos hartísimo material Ujú, de cosas grabadas, cosas filmadas, fotos, cosas que hemos escrito nosotros y así, para escribir una historia de esto. Y sí, pues si me da el tiempo y la vida lo voy a lograr, ujú, porque ya empezamos en pedazos, ¿no? Hay que armarlo. Y sabes qué, se trata de que en este periodo, como es largo, ujú, empezamos a hacer lo que unas mamás con mujeres empezamos, porque las mujeres siempre están en la zona, en el barrio, ujú, van a vender, van a hacer el servicio doméstico en las casas, pero regresaban al barrio regresan antes que los hombres. Los hombres salen más temprano y regresan más tarde porque sus trabajos son más formales, ¿no? Ellos ujú, trabajan en una construcción, trabajan en un taller, en cambio las mujeres tienen un trabajo más libre porque venden su fuerza de trabajo y venden productos en las calles. Entonces, con las mujeres que eran las que estaban y los niños son siempre un buen pretexto, una buena causa, un buen motivo. Y empezamos con el centro infantil y pasan cosas emocionantes, interesantes, como que cuando lo haces con la gente, es importante. Lo que nos habían enseñado, yo renegaba de todo lo que había aprendido en la universidad porque no me servía para nada. ¿No? Javier era un poco más suave y decía que sí, que eran herramientas que podían ser útiles, pero lo que terminamos usando como herramienta, digamos, teórica o base que nos sirvió, como que nos orientó un poquito, fue la no directividad. La no directividad de Carl Rogers, ¿no? Trabajar la psicología centrada en la persona, ¿no? ujú, Entonces fue interesante porque eso es un dejar hacer. Y entonces ujú, cuando hacen lo que quieren, cuando llevado al ámbito social, no grupal, porque Rogers hizo grupos, pero no grupal, sino comunitario, social, con ujú. una cultura oprimida por la cultura occidental, esa fue mi tesis.
Entonces ujú, fue interesante porque resulta que cuando dejas que la gente sea sí mismo, que sea como es, empieza a florecer todo ese bagaje de cultura, de costumbres, tradiciones, formas organizativas que traen ya de sus comunidades. Y ujú, entonces empezó a formarse una comunidad en el área urbana, una comunidad rara porque había gente de diferentes provincias que no, y la comunidad no era exactamente como sus comunidades de origen, porque sus ujú, comunidades de origen, por supuesto, tienen personalidad, tienen historia y son completamente diferentes una de otra. Pero esta que se formó, que íbamos formando en el área urbana, marginal, se volvió una comunidad especial porque traía de todo eso, traía de la provincia Camacho, traía de las orillas del lago, traía de los ayllus, de los ponchos, temibles ponchos rojos, que son temibles aquí en Bolivia. ujú, Venían de todas partes, ¿no? Y formamos esta comunidad medio artificial, porque en realidad nos dimos cuenta que existen en La Paz pequeños núcleos comunitarios que nacen así, pero este era como que era poderoso porque nos encontrábamos de diferentes lugares y empezó así, ¿no? Y entonces empezó con un centro infantil, una guardería, en realidad era ujú, guardería, que se llamó guardería, no, se llamó Centro Infantil Machac Uta, pero su apodo era Guarde, la Guarde, todo el mundo decía la ujú, Guarde, y la Guarde empezó como guardería porque eran niños chiquitos y la guardería es hasta los 5 años, pero pasaban los 5, los 6, los 7, los 8 y podían seguir porque no había quien diga que no sigan, ¿no? ujú, Y siguieron hasta que tuvieron 18, salieron bachilleres los niños, ya empezaron a vivir sus vidas, a casarse, a estudiar, algunos todavía venían a la guardia a comer, era entonces, esos niños que crecieron fueron formándose y son los que ahora son el equipo de trabajo que tenemos, ¿no? El equipo de CAUP son los niños que han crecido en la guardería y ujú, ahora forman el equipo de trabajo. Entonces, lo que se ha hecho tiene varias dimensiones, lo que hemos ujú, vivido, ¿no? Tiene la dimensión cultural, que es fundamental, y una cosa interesante es que cuando ahora a mí me está tocando más hablar me llaman, voy a universidades, eh, carreras de psicología, ¿no? Y cuando pregunto a los profesores, a los estudiantes, ¿qué estudian ahora en sus planes de estudio de psicología boliviana? De Latinoamérica, algo de la Argentina, algo de México y pare de contar. ujú, Y entonces le digo, pero claro, o sea, de Argentina, más psicoanalítico, así, pero digamos un poco aterrizado, sale de Argentina, ujú, aunque no sea étnico, ¿no? ujú, De México es un poco más étnico, diría, ujú, pero en realidad no hay, ¿no? Y entonces cuando hablamos y es de lo poco que se ha hecho como investigación, como práctica en psicología boliviana, es lo que ujú, hemos hecho nosotros ahí en Pampajasi, porque mucho más, hay un poquito más ya, pero mucho más no hay y son tantos años. Bueno, la cuestión es que es esto, cuando, cuando, cuando toca hablar así, yo siempre digo que esta universidad de la vida, esta universidad con los Aymaras, nos ha permitido especializarnos una experticia en tres ámbitos. La psicología comunitaria, que la hemos aprendido, la hemos practicado y la hemos divulgado desde aquí. Los pueblos indígenas originarios, el pueblo Aymara sobre todo, y la otra, la gerontología, porque el ujú, corazón,
el corazón de lo que hicimos siempre ha sido las Awichas, que son las Ujú, personas mayores organizadas que en grupos, porque la guardería, el centro infantil es una cosa, pero las Awichas aparecieron un día, cuatro viejitas en mi casa, tocaron la puerta y me dijeron a mí, me dijeron, señora Petty, estás ayudando a hacer guardería, estás ayudando a las señoras que organicen su guardería, ¿sí? ¿Nos puedes ayudar a organizar un grupo, una organización, dice, ¿no? Para nosotras? Sí, claro, le digo, ¿qué quieren hacer? Queremos hacer una casita para vivir y morir juntas. Y es cuando yo le llamé al Javier y él vino y hablamos con las aguichas, pucha, era uno de los días más importantes de nuestras vidas. Creo ujú, que, creo que el segundo, bueno, el primer día más importante tendrá que ser tu nacimiento, ¿no? El segundo día será cuando te enamoraste y este será el tercer día porque fue increíble, porque ahí empezó toda una aventura de entender también dentro del mundo aymara cómo entienden el proceso del desarrollo de la vida del ser humano, ¿no? ujú, Cómo naces, creces, creces, creces. Es igualito que una planta, igualito que un animalito, y es tan natural, tan lindo, tan rico, que hemos aprendido. El aprendizaje más importante para ahora es que hemos aprendido a envejecer con nuestro pensamiento y nuestro corazón en la forma aymara, ¿no? Ahí entra ujú. otra cosa otro de los que se podría hablar un libro entero, pero que tiene que ver con eso, con el pensar y el sentir, que es Chuima, El ¿no? chuima. Chuima, el Chuima. Chuima es un concepto aymara que integra las dos cosas, porque en aymara, los aymaras que solo hablan aymara, no están diferenciando entre el sentir, el pensar, entre lo cognitivo y lo emocional. Todo eso pasa aquí. Ujú. Pasa en el centro del pecho, en los pulmones sobre todo, por la respiración y por sin respiración no hay corazón, no No hay hay nada. cerebro, Ujú. no hay nada en los Oye, pulmones y es Sol, el órgano sentipensante del que habla Galeano, que exacto. tenemos todos los latinos, Sí. latinoamericanos. Querida, está este sentipensar, ¿no? Sí. Mm, De la cultura aymara, con toda su visión y su cosmovisión y su filosofía de cultura mayor. Escribir esta historia, estos procesos, estos latidos contundentes de vida es uno de los desafíos que tú sí. estás enunciando. Como una vez acompañé también Mm. ahí en el CAUP, en la antigua casa de las Agüichas, y con tiza Mm, escribíamos en las paredes lo que te sí, dé la la gana de tu gana. tiza. Sí, 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 exacto. Como en esa ocasión, y todos escribíamos, toma tu tiza imaginaria ahorita, ¿no? Ah, ¿Qué desafíos ves en lo grupal y comunitario? Desde ahí de Sucre, desde Pampajás y desde Bolivia, pero también en esta visión amplia que tú tienes de esta América nuestra, de esta nuestra América, como diría y como dijo certeramente don José Martí. Saca tu tiza y y escribe el libro. Ahí ya tenemos escrito el libro. ¿Qué otros desafíos tú ves en general? creo que el desafío más importante es escuchar. Escuchar a los pueblos indígenas, originarios, escuchar a los viejos, escuchar a las personas viejas, porque yo creo que ahí está la herramienta, ahí están los hilos con los que se va a tejer el futuro de una sociedad más equitativa, de una sociedad pacífica, porque creo que ahora, en este momento, además es crucial
porque en este ujú, momento la humanidad está viviendo una crisis nunca vista, creo. Es ujú, una crisis terrible podría desaparecer bueno, esta civilización, como habrán desaparecido otras antes. La manera de evitar que desaparezca, creo que es aprendiendo lo comunitario, y eso es un ujú, desafío para nosotros, ujú, porque nosotros hemos aprendido un poquito, sabemos algo, tenemos que difundirlo. Entonces el desafío es hacer vigente lo de nuestros ancestros, no solo recuperar, sino ponerlo en vigencia actual, moderna. Ese es el ujú, desafío más grande, yo creo, porque me parece que la humanidad podría terminar muy mal si dejamos que siga como está yendo. Pero ujú, sabes que yo soy optimista. Yo era ujú. siempre la optimista, Javier era el pesimista, yo era la optimista. Yo creo que Ujú, este momento es un parto y ujú, va a nacer el hombre nuevo, y el hombre nuevo va a tener mucho, el hombre y la mujer nueva, toda la ujú, gente nueva, los seres humanos nuevos, la nueva civilización, el nuevo paradigma civilizatorio que está forjándose multipolar, y a partir del escuchar ujú, al hemisferio sur va a surgir un nuevo paradigma civilizatorio más humano, ujú, realmente de amor y comunitario. Creo ujú. eso, y nuestro desafío es poner en marcha toda nuestra energía para lograr eso, ¿no? Difundir, Yo, difundir, difundir. Yo soy un optimista como tú. Yo Entonces, y en sé, eso estamos y hay que seguir, sí, ¿no? Construyendo, escuchando, aprendiendo. descolonizándonos, Sí, ¿no? sí, Valorando nuestras raíces, ¿no? sí, 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 Porque en tus palabras y en tu caminar, en el tuyo, pero también en el tuyo que es Javier, ¿no? Y sí, como de sí, Javier era Petty, ¿no? sí, sí, sí. Estaba esto de tener una posición. Viste que Sí. en nuestra disciplina hay que ¿Eh? ser aséptico, hay que ser neutrales. No, hay que tener una posición, Por ¿verdad? supuesto, por Humanista, supuesto, por de supuesto. claridad en términos de respirar nuestras comunidades, ¿no? Sí, de defender la vida, la alegría, el amor. Ujú, La Gitte, una voluntaria sueca que trabajó con nosotros al principio y que viene casi cada año, regresa, ujú, regresa. Una cosa que le sorprendió mucho cuando vivió con nosotros ahí en Pampajasi era que es la gente más pobre que he conocido, decía, pero es la gente más feliz que he conocido. ujú, Entonces, volvemos a cómo empezaste, empezamos ujú, esta conversación. La ujú. alegría, la La felicidad alegría. están en el compartir, en el ser juntos, y eso aprendemos de Ujú, nuestros pueblos. Ujú. ujú. Es cuando uno mira la historia de este continente, de nuestro continente, y quizás si podamos mirar quizás los últimos 500 años Años. de Ujú. invasión, de colonización, lo que nos ha hecho resistir y proponer y construir ha sido la comunidad y la Sí, sí, capacidad sí, de crear. O sea, en la sí, comunidad está la capacidad de crear. Eso es un sí. gran Mm. desafío también, darle esa ponderación, esa visibilidad, ¿no? Ese valor. Claro, sí, 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 y cambiar, descolonizar nuestro corazón, nuestra mente y todo, y poner en duda Ujú, todo todo. lo que se te presenta como cultura occidental y como modernidad y como desarrollo y como progreso, poner en Ujú, duda todo eso, ¿no? Y ujú, restablecer el buen vivir, el buen vivir, ujú, el vivir bien de los pueblos, que es la relación entre los seres humanos equitativa, justa. ujú, Todos somos dueños del universo,
todos somos partícipes y tendríamos que tener en igual medida, disfrutar de sus beneficios. Entonces, la relación entre personas, la relación con tu familia, con tu comunidad, con la naturaleza, con los animales, con las plantas, con el agua, con el río, con la montaña, porque todo, como decía don Mario, el yatiri, el sabio, el chamán que teníamos en nuestra, que también falleció, él decía, todo tiene espíritu, pues para los aymaras todo tiene alma, todo Ujú, tiene ajayo. Estás escuchando el viento y está diciendo algo permanentemente, te está hablando. Y eso va bien con las eh, últimas últimos estudios, descubrimientos que hacen los físicos y la física cuántica, donde todo es energía, donde todo ujú, es exactamente lo que ya sabían nuestros tatarabuelos, y ujú, que la imposición de esa manera objetiva de mirar las cosas, imparcial, objetiva, es un antojo que a quién se le ocurrió y se impuso, pero que no tiene mayor sostenibilidad en la ujú. naturaleza. Exactamente. Y es ese paradigma de esa modernidad, como diría don Mm, Enrique Dussel y otros mm. pensadores y otras culturas nuestras, es el que está en cuestionamiento, el que Sí, está en bancarrota, el que está en crisis, ¿no? el que se está desarmando, y por eso es un Mm, momento de crisis tan peligroso, ¿no? Porque cuando ujú, algo se está desarmando y está dando como dicen, sus manotadas de ujú, ahogado, podría, ahorita acabo de enterarme más o menos que la persona más importante dentro del gobierno de Estados Unidos, que en este momento es la fuerza bélica más grande del mundo, ujú, el que tiene el mayor poder sobre eso, que no es necesariamente el presidente, pero ujú, es un fanático religioso que puede hacer estallar el mundo como, como ujú, así, porque se le ocurre que Dios quiere sangre y que quiere matar a los impíos, ujú. y la mayoría de la humanidad somos impíos. Entonces, no sé. Exacto. La Nosotros, humanidad, nosotras las impías. sí, porque Oye, sí, todo tiene espíritu. Y cuando todo. ahí en la casa de las agüichas estábamos con los muchachos y todo el equipo CAUP y estábamos rayando todas las paredes, ¿no? Con deseos, con despedidas, con aperturas. Lo guardo esa experiencia como Sí, algo lindo, así profundo, ¿no? sí. Plantamos un Un arbolito, arbolito, un ciruelo, rompimos el cemento ajá, y plantamos un un ciruelo. ciruelo. Ese ciruelo nos está diciendo ahora, Mm. ¿no? Que ahí también está Javier, Sí, ¿no? sí, claro. Y con el ciruelo Javier Ciruelo, en ese espíritu nos está mandando un abrazo a ti, a mí Ah, y a sí, todos sí, los compañeros que nos van a seguro. estar viendo en Ah, algún momento. Mi seguro, querida, seguro, seguro. Javier está aquí, aquí y sin aquí duda. también, mira, y Yo lo aquí estoy también, sintiendo. yo Sí, también, y se está qué riendo de lindo. nosotros, Sí, porque ese sí, era así con nosotros. sí, sí. Oye, todo mi cariño, Peti, querida, muchas Igualmente. gracias por tu generoso compartir, por tu No. experiencia, por tu militancia con la vida, por tu alegría, por tu sabiduría. Muchas gracias, mi querida. Gracias a ti por permitir este momento, y gracias a la vida, gracias a la Pacha, gracias Mm, al universo, a las fuerzas y las sí. energías que nos mantengan fuertes. Mi Adelante. cariño. Leticia también te Igualmente. manda un Ah, abrazo sí, enorme. sí, sí, Ujú. dile a Me Leticia dijo, que la quiero mucho, que le mando, ella siempre también, la dile. miro. Dile, dile. Sí, claro que sí. Bueno, Te quiero, Betty, muchas gracias. igualmente.
Chao, chao. Abrazo. Chao. Adiós.